Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa de hoy, Mundo Cristiano. Para nosotros es un placer que usted esté ahí acompañándonos, compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy en su sección juvenil. Siempre me acompaña mi amiga y hermana Lizelot Pons. Para mí es un placer tenerte aquí esta noche. Claro que sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sabemos a qué hora nos están sintonizando, ¿verdad que sí? Pero les damos la bienvenida donde quiera que usted se encuentre. Bienvenidos a este programa de Mundo Cristiano Juvenil en su versión TV. Es un placer para nosotros compartir la palabra del Señor y verdad y que un mes nuevo, tema nuevo, podamos seguir aprendiendo acerca del poder transformador de la palabra. Exactamente. Realmente estos meses han sido de gran bendición para todos nosotros porque nos ha ayudado a crecer en la palabra del Señor y sobre todo a conocer más en lo que creemos. O sea, nos ha fundamentado y nos ha hecho más firmes en lo que nosotros hemos creído. Creo que en el mes de abril, que estamos tratando lo que es la fe, va a ser muy interesante porque para nosotros hoy en día la información que tenemos es muy rica, pero también puede confundirnos y desalentarnos en lo que nosotros creemos. Eso es así. Y tú sabes que algo importante es que nosotros los jóvenes debemos de estar bien cimentados en la palabra, porque si no estamos cimentados en la palabra, pues no vamos a poder vencer al maligno. Exactamente. Como dice la palabra. Como dice la misma palabra. Claro que sí. Señores, Mundo Cristiano, en su sección tanto TV como radio, llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Nosotros estamos ubicados en Espaillat número 86. Tenemos actividades todos los martes a partir de las 7:30 de la noche con verdades bíblicas. También tenemos actividades los días jueves congregacionales. Usted puede acompañarnos a nuestro culto inspiracional todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados tenemos servicio congregacional de jóvenes. Por favor, tienen que estar activos para las redes sociales y también los grupos juveniles porque tenemos actividades los primeros sábados de cada mes y los terceros sábados de cada mes. Pero puede que en un momento haya un cambio repentino por alguna actividad especial. También tenemos actividades los domingos a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 de la mañana inicia nuestro servicio congregacional. Así que no se pierda ninguna de estas actividades congregacionales que son de bendición para nuestras vidas y que nos ayudan a crecer y sobre todo a relacionarnos con nuestros hermanos. Usted que es miembro de la Profecía Central o Profecía de cualquier otra denominación o sector, también está siendo bienvenido a nuestra casa y aquellos que quizás no han visitado una iglesia, que quizás no conocen al Señor, están siendo bienvenidos a nuestra casa de adoración para que así podamos compartir juntos el adorar al Señor. Recuerde que este programa se transmita también a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa y los que hacemos también vía radio. Claro que sí. Y nada, pues, darle la bienvenida y agradecer a cada uno de ustedes porque nos sintonizan, porque comparten este programa, ¿verdad? Nos dan sus feedback de que están escuchando. Siempre hay una dama de la iglesia que nos dice, yo les estoy escuchando, yo las estoy escuchando. Gracias por estar ahí. Y sobre todo, gracias porque hoy usted va a compartir este programa con alguien que usted sabe que necesita, ¿verdad? Sí, acerca de este tema. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Pero yo sé que usted lo va a compartir. Gracias por eso. Es un honor, es una honra la que el Señor nos permite de poder, por este medio, ¿verdad? De igual manera poder predicar su palabra, porque en eso estamos haciendo. Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. La gran comisión. Señores, el tema de hoy es uno interesante y muy atinado a los tiempos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos donde la información está al 100%. Creo que la información cada día avanza más. Hoy tenemos lo que es la inteligencia artificial que nos permite crear nuevas habilidades y conocer más cosas, pero también nos está desayudando, sí, como no nos dañando. Está dañando hasta cierto punto. Y por eso el tema de hoy es jóvenes firmes en una fe verdadera. Jóvenes firmes en una fe verdadera. Porque hoy en día, Lizelot, tenemos tanta información, como decía al principio, que nos está haciendo daño. Estamos conociendo tanto de tantas cosas, hemos descubierto nuevas religiones, hoy en día hay muchas ideologías, hay muchas creencias, incluso dentro de la misma palabra del Señor, creamos un montón de cosas que quizás puedan desinformarnos y hacernos titubear en nuestra fe. Y ese es algo peligroso que quizás nos está haciendo creer y crear una fe insostenible totalmente. Así es.
Y cuando tú dices una fe verdadera, me hace pensar que hay una fe falsa. Entonces, Exacto. o sea, a veces, bueno, no a veces, nosotros los jóvenes, es como decía Jonathan, tenemos tanta información, tenemos acceso libre a tantas, o sea, a tantos lugares. Hoy yo estoy aquí, ¿verdad?, en República Dominicana, en La Romana, pero puedo conectarme con alguien de China. Exactamente. Puedo saber qué está pasando en este momento. O sea, usted se da cuenta alrededor del mundo lo que está pasando a través de un dispositivo móvil, las redes sociales, internet y demás cosas. Y eso nos abre una brecha al conocimiento demasiado expansivo. Y el conocimiento expansivo, por poner una palabra, nos da también algo de temor. Claro. Porque a veces el mucho conocimiento, dice la palabra que el mucho conocimiento, o sea, hace daño. Al saberlo y no manejarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros los jóvenes. ¿Por qué razón nosotros los jóvenes? Porque es que cuando nosotros sabemos demasiado, entonces nos olvidamos de nuestro fundamento, de en quién debemos de creer. Y como dice la palabra, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra propia opinión. Claro, creamos conceptos propios. Sí, incluso conceptos propios. Hoy en día, con el tema de la ideología de género, ha cambiado mucho porque hay tantas informaciones. Recuerdo que en estos días veía un video donde alguien le preguntaba a otra persona sobre qué es ser mujer. Era un hombre, obviamente, que pensaba que era mujer. Y realmente causó un debate porque él no sabía cómo responder. O sea, tú tienes una carga de información que quizás te aprueba a que tú puedes ser, cambiarte de género, pero hay una información verdadera que es la biología. Y la biología no te puede engañar. Entonces, tener tanta información y no saberla manejar puede causar un problema en lo que yo estoy creyendo. O sea, porque yo crea algo o porque yo me sienta algo no puede hacer que sea verdad. Yo de conocer y saber hasta qué punto yo voy a manejar esa información que me están brindando y sobre todo a canalizarla en mi vida. Porque yo debo de entender y saber que mucha información puede que sea de forma errónea. Hoy en día tenemos una plataforma, una red social que se llama Twitter, que todo el mundo comente, que todo el mundo puede opinar y que todo el mundo puede decir que esto está bien, que esto está mal. Y hasta cierto punto creamos juicios inexactos de lo que es en verdad un tema o algo. Porque simplemente alguien lo retuiteó, le puso un hashtag y le puso ya que todo está bien y que eso es verídico porque yo lo puse, porque yo lo creo, porque yo tengo libre opinión y la ley me ampara y creamos leyes incluso donde no existen para que me ampare. O sea, luchamos por temas que nos están afectando y nos están matando cada día. Y tú sabes, el tema de tener tantos accesos, así como decías, nos hace a nosotros entender que yo tengo la razón porque yo me leí tal libro, pero no busco y profundizo qué persona escribió ese libro, cuáles eran sus fundamentos, está realmente aferrado o avalado por lo que dice la palabra del Señor. Porque todo lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros hacemos como cristianos, debe de estar filtrado por la palabra del Señor. Exactamente. Porque ese es nuestro manual, es nuestra manera, es donde se encuentra la manera de nosotros vivir. Nuestro enfoque. Entonces, a veces, el escuchar tantas voces, el leer tantos libros, el quizás escuchar tantas personas, nos hace preguntarnos a nosotros, ¿dónde está la verdad? Y entonces hay personas, incluso en la actualidad, que tienen teorías explicativas y que van totalmente en contra de la palabra, y es penoso cómo hay jóvenes que se van a esa corriente porque quizás esa información llena su ego personal. Esa información los hace a ellos entender que la palabra es muy cruel, muy dura, o que la palabra no nos permite a nosotros ser jóvenes, porque es una palabra que se está promoviendo mucho. No, es que el cristianismo no me permite a mí ser joven, me limita, tengo que abstenerme de tantas cosas, no puedo hacer tal cosa. No. Entonces se encuentran a una persona que va del otro lado, que es muy abierto, y entonces se van por ese lado. Exactamente. Y eso pasa también en nuestra creencia, o sea, dentro de nuestras ideologías. Porque hoy en día hay mucho, usted dirá, una persona que nos está viendo y quizá no es cristiana, dirá, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay gente que son cristianos de judaísmo? Hay cristianos que son pentecostales, hay cristianos que son bautistas. Entonces, ¿por qué hay tanta denominación? Y es por esa falta de entendimiento de la palabra del Señor. Hay personas, nosotros los jóvenes, tenemos la palabra adentro, dice la Biblia, pero si no sabemos con tanta información canalizarla y filtrarla a través de la misma palabra, nos vamos a guiar por otra corriente.
Hoy en día hay mucha gente que está en el judaísmo. ¿Por qué? Porque entienden que deben de hacer algo para recibir la salvación. Cosas que ya la misma palabra ya no está. O sea, el tema judío, el tema de yo hacer acciones, de yo hacer sacrificios, de yo actuar de cierta forma, ya no está. Ya no es para nosotros. Ya eso fue un tiempo. Porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya Cristo cumplió la ley. Entonces, si ya Cristo cumplió la ley, lo que a mí me corresponde es arrepentirme y creer. Entonces hablamos de una fe verdadera. Cuando hablamos de una fe verdadera es aquella que está cimentada en Cristo. Simplemente, o sea, no hay muchas cosas donde buscar. La que está cimentada en Cristo, aquella que nos hace entender que por Él y para Él hacemos todas las cosas. Porque algo que hablábamos en un programa de radio que les invito a ustedes a sintonizarlo, a buscarlo en la grabación, es que nosotros hablábamos de que nuestra fe está cimentada en alguien que nos da como la credibilidad, porque todo está escrito en la palabra. Exactamente. Y eso nos hace a nosotros tener realmente una fe verdadera, una fe que tiene como sustento. Es la palabra que tiene sustento. Tiene sustento. Y mencionaba la palabra del Señor y yo una vez me voy al libro de Génesis. O sea, Génesis es el inicio de todas las cosas. Ahí mismo vemos que dijo Dios. O sea, hay como 9 dijo Dios, sí. Y vemos que es un Dios comunicador. 9 dijo Dios, donde vemos la mano del Señor creando todas las cosas. O sea, cómo mi fe va a estar fundamentada en una teoría que hizo alguien, una teoría que hizo un humano igual que yo, que quizá tiene más capacidades, habilidades o experiencias. Sí, la tiene, pero hay un creador. O sea, hay alguien que lo hizo a él y que te hizo a ti. Y ese mismo creador fue el que creó los cielos, creó las tierras, creó los animales, creó todo lo que hoy nosotros vemos. Entonces mi fe debe estar fundamentada en lo que hizo ese creador. Porque el creador es quien nos da la capacidad de nosotros desarrollarnos y sobre todo tener fe. Porque ese es otro punto. O sea, yo no puedo desarrollar fe por mí mismo. La fe es dada por el mismo creador. O sea, yo debo de solicitar al creador que ponga en mí esa fe y que desarrolle en mí cada día esa fe, porque en él es que yo debo de creer. Porque mi fe es muy fácil. Hoy en día no podemos fundamentar en cualquier cosa. Sí. Entonces ya tú estás viendo que es tan fácil fundamentarte en cualquier cosa. Entonces yo debo de solicitar la fe verdadera. Solicitársela al Creador y Él me la dará. Así como Él impuso aliento de vida sobre Adán, así mismo impuso el aliento de fe sobre cada uno de nosotros. Y tú sabes algo importante y que nosotros tenemos que recordar, y lo dijimos en un programa de radio al principio de este tema acerca de la fe, es que nosotros no nacemos con fe. No. Es algo que nosotros tenemos que practicar constantemente. ¿Y cómo nosotros podemos crecer en la fe verdadera? A través de la comunión con el Padre, con la comunión, tú sabes, esos tiempos de oración, ese tiempo de estudio de la palabra, ese tiempo de vivir también la palabra, de igual manera, vivir bajo los mandatos, la guianza del Señor. Eso nos hace a nosotros cada día entender y decir, wow, yo el día de hoy estoy vivo porque Cristo lo ha permitido. Hoy estoy viva porque tal y tal cosa, porque la palabra dice tal cosa. Es como decía a una líder nuestra, decía, en todo momento debe de estar la palabra de nosotros en la boca. Y eso hace que nosotros podamos crecer cada día. Hablábamos de que la fe es el primer peldaño del cristiano. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos, si nosotros no nos fundamentamos, o sea, no estamos en nada. Y la fe lo que demuestra es más, Lizelot, es de dónde sale mi conocimiento. Sí. Y ahí vuelvo otra vez al libro de Génesis, que Génesis es el inicio de todas las cosas. Vuelvo al libro de Génesis porque cuando Satanás, la serpiente, tienta a Eva y a Adán, y deciden ellos entonces tomar el fruto y comerlo y obtener el conocimiento del bien y del mal, ahí fue que ellos decidieron cambiar ese conocimiento. Ellos dijeron, no, el conocimiento no viene, o sea, mi fuente ya no es el Señor. Yo quiero que mi fuente sea yo mismo. O sea, solamente Dios, no, yo necesito ser yo mi fuente. Entonces yo debo de entender ese principio de que hoy en día yo estoy buscando, y los jóvenes, la generación de hoy busca ser su propia fuente de información, ser su propia Wikipedia. Sí. Y entonces eso no está bien. O sea, tu fuente de información, tu fuente verídica debe ser la palabra del Señor. Debe ser lo que Dios ya dijo. Porque si no, tu fuente está cambiando la fuente de información verdadera por algo que es insostenible, por algo que se puede perder con los tiempos. Y
y estamos actuando igual como actuaron nuestros antepasados, Adán y Eva. Y tú sabes que tenemos que tener cuidado nosotros los jóvenes porque, como hablábamos al inicio, nosotros tenemos tanto acceso libre a las informaciones. En las universidades ya se están viendo muchos maestros que están enseñando ideologías que van en contra de la palabra y cómo la corriente de jóvenes que no están fundamentados en una verdadera creencia, ¿verdad? Que es la que nos guía la palabra del Señor, pues están corriendo a esos lugares. Es muy penoso cómo quizás nosotros, por la falta de conocimiento, y como lo dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento y no conocimiento, y el no conocimiento de la palabra, nos está llevando a nosotros a que con nuestras acciones y con nuestras palabras decir que Cristo no murió y que Cristo no resucitó. Sí, claro que sí. Eso lo estamos negando. Y lo estamos negando. O sea, estamos actuando quizás con nuestra boca, decimos, sí, yo creo en el Señor, sí, yo creo en tal cosa, sí, yo leo la palabra, pero mis actitudes y mis acciones están demostrando todo lo contrario. Incluso como decía un autor, decía que nosotros estamos clavando al Señor otra vez cada día en la cruz. Cada día más en la cruz. Y mira, qué bueno que mencionas esa parte de la universidad, porque es tu carrera, es tu vida, es tu vida profesional. Pero estamos diciendo que no es tu vida. No, vida. y es tu vida profesional. Y quizás tú dices, ay, yo no me puedo poner en contra de ese maestro porque si no me quema la materia. Pero al final del camino, lo que te salva, quien te salva es el Señor, independientemente. O sea, incluso de esa materia que tú piensas que el profesor te la vaya a quemar, quien te salva es el Señor, porque el Señor es quien pone esa misericordia en cada uno de nosotros. Entonces, siempre tu fe debe de estar fundamentada en eso. O sea, independientemente de lo que el mundo te pueda brindar, porque es una tentación, independientemente de lo que el mundo te pueda brindar o lo que te pueda ofrecer, al final tú debes de decidir, o yo me voy por este camino o yo me voy por el otro. Justamente hoy leía en el libro de Mateo que tú no puedes adorar a dos dioses. No. O tú adoras a Dios o tú adoras la riqueza, o sea, porque si no tú amas a uno o amas al otro, no hay un intermedio. Hay dos vías, o tú eliges una o tú eliges la otra. Y la palabra dice que de una fuente no pueden brotar agua dulce y salada. Exacto. De igual manera. Tú sabes ahí mismo en el tenor de la universidad, cuando nosotros estamos fundamentados en esa fe verdadera, cuando nuestra vida completa es Cristo, cuando nosotros entendemos quién es Él, qué vino a hacer por mi vida y qué quiere hacer conmigo, nosotros no nos importa ir en contra de la corriente del mundo. Nosotros permanecemos. Siempre me llega a la mente cuando se habla de este tipo de temas, de jóvenes que permanecieron, me llega Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros muchas veces nos vemos en situaciones parecidas a las de ellos, donde la sociedad nos impulsa a nosotros a hacer cosas en contra de lo que dice la palabra, en contra de lo que hemos creído. ¿Y qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Dijeron, o sea, no. O sea, fundamentados en lo que creían. O sea, su fe estaba verdadera. O sea, su fe estaba anclada en una fuente tan segura, en un puerto tan seguro, que ellos no le importó ver el horno de fuego y decir, no importa que me lancen ahí. O sea, yo sé que aún de allí Él me va a salvar. Él me va a salvar. Y nosotros, es penoso, nosotros los jóvenes estamos haciendo lo que hace la sociedad. Exactamente. Estamos adorando a esos dioses. Y pongo el tema de adorar dioses como un ejemplo, pero usted sabrá el ejemplo a dónde quiere posicionar eso. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no creemos en el Señor. No estamos anclados en esa fe verdadera que hablábamos. Sí, no, y como dice la misma palabra, con mis labios me adoran, pero con su corazón está muy lejos. Muy lejos de mí. Entonces, yo debo de saber en dónde está fundamentada mi fe, en dónde está fundamentada lo que yo creo. Y hoy en día lo hacemos simplemente por un like. O sea, hoy en día el Dios es el like. Ay, Dios mío. Entonces, si yo estoy fundamentando mi fe, incluso cambio mi forma de mi Instagram y... Señores, o sea, subir un versículo no me hace cristiano. O sea, hablar de la palabra del Señor 5 minutos simplemente para like, porque entonces yo estoy haciendo lo contrario. No estamos diciendo que no predique el evangelio por las redes sociales, estamos diciendo que predique el evangelio, pero que lo viva. Sí. Y con un fin, que el fin es agradar al Señor y que otros conozcan la palabra del Señor. No para que yo pueda tener más me gusta, no porque yo tenga más followers. No, déjame seguir a esta muchacha porque ella siempre sube el versículo y eso. Y no, ese es mi fin. Mi fin es que vean a Cristo a través de mí y por eso te van a rechazar. Claro
Porque a Esteban lo rechazaron. O sea, dice la palabra del Señor que Esteban estaba lleno de poder y del Espíritu Santo. Y cuando fue llevado ante el concilio y todos los demás lo vieron, o sea, lo acusaron de cosas que no son. Y al final del camino lo apedrearon. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros pendientes. Que si en un momento nuestra fe está siendo titubeada o tentada, de saber de que voy a morir, pero cuando muera voy a ser como Esteban, voy a poner mis ojos en Jesús, en los cielos y en quien yo he creído. Porque así es como realmente yo quisiera terminar mis años de vida, poniendo mis ojos en Jesús y saber que quizás no viví placentero como mi carne quería, pero mi espíritu vivió conforme a como el Señor quería. Y tú sabes que en la palabra del Señor nosotros encontramos tantos personajes que nos pueden dar un ejemplo de una fe verdadera, que si nosotros empezamos a nombrarlo quizás nos pasemos un buen ratito aquí. Pero mientras hablaba recordé de igual manera a Job. Job se vio con amigos, Sí. Su esposa y demás, pero en el momento difícil de Job, recuerdo que en la historia, en la palabra, menciona a 3 amigos que lo vieron desde lejos, que fueron a ver cómo él estaba. Pero cuando lo vieron no lo reconocieron de lo mal que estaba. ¿Qué pasa? Esos amigos cuando se acercaron a Job, eso se encuentra en Job del verso 15 en adelante, donde esos amigos empezaron a tener una conversación con Job y uno de ellos incluso le decía, tú estás pagando por lo que tú estás haciendo. El otro le dijo, tus hijos hicieron la cosa mala y tú estás pagando. El otro le decía, merecías más de lo que estás pasando. ¿Y qué pasó con Job? Aún escuchando todas esas palabras negativas que quizás le estaban invitando a olvidarse de lo que ya El Señor había hecho por él y de lo que él creía, lo impulsaba, pero ¿qué pasó con Job? No pasó nada, o sea, se mantuvo firme en aquella fe verdadera que él sabía que era la correcta. De igual manera la esposa de Job, claro, dijo, o sea, maldice a tu Dios y muérete. O sea, una de las personas más importantes quizás para Job lo impulsó a él a decirle, no creas. ¿Y usted cree que quizás humanamente Job dijo? Claro, lo pensó. Quizás, Job lo pensó en su pero momento. no lo hizo. Entonces nosotros sí tenemos el ejemplo de hombres y mujeres que vivieron anclados en una fe verdadera aún pasadas las tormentas. O sea, aunque vinieran muchísimas cosas, habían hombres y mujeres en la palabra del Señor que dijeron, no, yo voy a creer en lo que dice la palabra, yo voy a creer en lo que dice el Señor. Y déjame decirte que ¿cuál fue el final? O sea, hoy podemos hablar de Job. Sí, hoy podemos claro. hablar de Job. Y mira, qué bueno que tú mencionas en la historia de Job, porque eso mismo va a pasar con nosotros. O sea, es un reflejo. Si nosotros estamos decididos por seguir el camino del Señor, como jóvenes cristianos, yo voy a perder a mis amigos, yo voy a perder a familiares, incluso seguidores, likes, bloqueos de estados, todo yo voy a hacer porque el Señor me va a apartar del mundo y me va a acercarme a él. Entonces, la historia de Job es la representación viva de lo que muchos de nosotros pudiéramos vivir si aceptamos la palabra del Señor como nuestro régimen de vida. Job al final del camino pensó y hasta le cuestionó a Dios. Le dijo, ¿y por qué tú me hiciste eso? ¿Por qué pasó esto? Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo tenía los mares sostenidos sobre mi palma de las manos? ¿Dónde estabas? Le preguntó el Señor. Y ahí Job vio y dijo, de oídas te había oído, pero hoy te conozco. ¿Por qué? Porque hoy conoció al Señor verdadero, a quien creó los cielos y la tierra. Él fundamentó su fe aún más en el Creador. No en su proceso que estaba viviendo, no en lo que sus amigos dijeron. Esos amigos que estaban ahí eran sus 3 amigos. Sí. Su círculo cerrado, que le decía, muérete, o sea, muérete porque tú estás pecado. Y quizá también hasta en la iglesia van a decirte, como tú estés estudiando mucho la palabra del Señor y quieras vivir conforme a la palabra del Señor, incluso hasta amigos cristianos que quizás no viven conforme a las escrituras, te van a encontrar extraño, van a decir, tú te la das más cristiano que a todo el mundo. Sí. Y no es así, o sea, no es que yo me esté dando más cristiano que a todo el mundo, es que yo quiero agradar al Señor. Sí. Y como yo quiero agradar al Señor, mi vida debe ser una devoción. Es que vivir y decirnos a nosotros mismos, el día de hoy yo voy a creer, voy a vivir una fe verdadera, nos va a hacer nosotros siempre ser quizás despreciados porque el mundo hoy
en este siglo que estamos viviendo nos está lanzando a hablar, a vivir y a hacer cosas que van a encontrar la palabra. Así mismo es. Señores, vamos a una corta pausa comercial y entonces nos vemos en un momentico solamente para seguir compartiendo la palabra del Señor en conjuntos aquí en su programa Mundo Cristiano, su sección juvenil. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Señores, gracias por estar ahí en sintonía aún en su programa Mundo Cristiano, hoy en su sección Juvenil TV. Gracias por siempre estar acompañándonos a compartir la palabra del Señor. Hoy los jóvenes tenemos un tema interesante, aquellos que se están uniendo. Estamos hablando sobre una fe firme en la palabra del Señor, en lo que creemos, en lo que nos hemos fundamentado. Estuvimos hablando en la primera sección sobre las problemáticas que hoy tenemos con tanta información que nos brinda hoy la sociedad, con tanto conocimiento.
conocimiento y cómo nos está afectando también aún a la grey del Señor, que quizás por falta de conocimiento de lo que el Señor ha establecido en su palabra, hoy muchos creen otras cosas, hoy muchos dentro de la misma congregación no están viviendo conforme a la palabra del Señor. Y eso ha afectado bastante el tema de tanta información que quizás no es que sea mala hasta cierto punto, pero debemos de aprender a canalizarla y a filtrarla por la palabra del Señor. Nos acompaña nuestra amiga y hermana Lizelot Pong aquí, si se están uniendo. Claro que sí. Y en esta primera sección hablábamos también acerca de ejemplos de cómo vivir una fe verdadera, ejemplos que podemos encontrar en la palabra del Señor acerca de cómo vivir una fe verdadera. Hablábamos de Job, de igual manera también hablábamos de los 3 jóvenes hebreos, así que no tenemos excusa realmente, Jonathan, para vivir una vida desenfrenada primero, porque tenemos el primer ejemplo que fue nuestro Señor, ese es el primer ejemplo. Tenemos la palabra del Señor, tenemos a esos personajes que podemos encontrar en la Biblia y que algo hermoso, jóvenes. sí, y algo hermoso que tenemos al otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que está también ahí dispuesto a enseñarnos a cómo vivir una vida con una fe anclada. Sí. No, una fe totalmente anclada y fundamentada en la palabra del Señor. El Consolador nos ha ayudado a conocer y a profundizar más lo que son las Escrituras y cómo nosotros debemos de comportarnos en un diario vivir. Y realmente como consejo final y como consecuencia de todos estos actos de información mal filtrada, porque no es como le dije, no es que sea mala tanta información, sino es que no la estamos filtrando de la forma correcta, estamos creyendo en una fe insostenible totalmente. Y quiero empezar por aquí, porque esta fe insostenible viene basada en teorías que son erróneas. Sí. Teorías que son totalmente bajo nuestro propio concepto y bajo nuestra propia consecuencia. Creo que en Netflix hay un documental que se llama Mi Juicio, o en inglés tiene otro nombre, pero se trata sobre Mi Juicio. Y esa ese documental trata sobre cómo la gente observa ciertos comportamientos humanos de cómo a mí me afecta. Si me afecta, entonces es un juicio malo, pero si no me afecta, pues lo puedo dar por bueno. Incluso hubo un caso donde un hombre mató a otro y se justificó bastante de que él tenía razón, el asesino tenía razón de por qué lo había matado, porque había acosado a la persona, porque lo había llamado a su casa, porque había hecho ciertas conductas que afectaron, y eso está mal, porque independientemente yo no tengo el derecho de quitarle la vida a alguien simplemente porque estaba haciendo ciertas acciones. Para eso está la ley, para eso el Señor permitió que crearan leyes nacionales e internacionales, para que hoy podamos someter a la justicia a ciertas personas que nos agreden. O sea, yo no puedo tomar la justicia por mis manos. Y entonces por eso le digo, hoy nuestra fe puede estar siendo movida y a hacer algo insostenible, porque estamos creando conductas y adoctrinamientos, ideologías basadas en una teoría que alguien más sacó. Entonces eso nos está afectando. Y tú sabes, otra consecuencia de tener una fe inestable, por así llamarla, es que cuando termina esa temporada de en eso que creímos, ¿qué va a pasar conmigo? Exactamente. Entonces, estamos siendo como la ola del mar que van y viene, nos dejamos llevar en esa corriente, y cuando venimos para atrás encontramos el camino vacío y decimos, ¿y dónde estaba en lo que creí? Entonces, eso nos afecta emocionalmente, nos hace ser más incrédulos, nos hace incluso decir, pero yo creí en algo que creí verdadero y ahora, o sea, ¿qué voy a hacer? Nos hace olvidarnos del Creador, nos hace olvidarnos de la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que empezar a que nuestros pasos sean firmes. ¿Y cómo tener un paso firme como joven? Un paso firme como para nosotros los jóvenes es entender que lo único verdadero, lo único bueno viene del Señor. Así mismo. Entonces, mi fe debe ser totalmente cuestionable, una fe que realmente tenga esa lógica no humana, esa lógica bíblica, esa lógica que vaya acorde a la palabra del Señor. Dice la Biblia en Hebreos 11 que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe que habla aquí Hebreos está totalmente fundamentada en lo que el Señor hizo. Primero el Señor lo que el Creador hizo en los cielos al inicio, en Génesis, como decíamos. Lo que el Señor
creó durante el proceso, porque es increíble, la Biblia es maravillosa, la Biblia se va respondiendo toda. Recuerden que en la escuela bíblica estudiamos sobre los 400 años y vimos como desde un inicio el Señor creó todo este esquema maravillosa, divina, que hace que nuestra fe esté totalmente sostenible. O sea, Hebreos me dice a mí que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que... La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás ahora mismo yo estoy esperando, no temas materiales, jóvenes. El Señor va a proveer conforme a como nosotros necesitamos, porque Él conoce nuestras necesidades. Pero todo lo que dice la palabra del Señor es conforme a lo que nosotros vamos a tener en el mundo venidero, que es donde tenemos que tener nuestra fe sostenida. Y algo que habla en Hebreos, y es una palabra muy clave, es convicción. Y nuestra convicción no es en lo que yo creo, sino en lo que dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 100% seguro de que si voy por ahí, el Señor va a ir conmigo. La palabra del Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, voy a estar contigo. Es como que donde quiera que yo vaya, si yo voy aferrada a la palabra del Señor, si mi confianza está puesta en Él, yo puedo estar segura que pase lo que pase, el Señor va a estar ahí. O sea, yo no voy a estar creyendo en alguien que cuando ve el camino muy oscuro va a correr. No. Estoy ahí confiada de que hay alguien que va a poner columnas de nube y columnas de fuego para cubrirme. No, y lo hizo con Abraham. Sí. Si tú ves la historia de Abraham, vemos que le dijo, muévete de tu tierra y deja tu parentela, coge tu parentela y camina. O sea, le abrió el camino. Entonces tú dices, ¿cómo que un hombre va? O sea, padre de la fe. O sea, ¿cómo me va a decir? Coge todo tu motete de aquí, sal y vete de República Dominicana o vete de la Romana. Entonces, es mucho creer. Es muy cuestionable. Tú dices, ¿qué yo estoy creyendo? Pero es que nuestra fe está fundamentada en el Señor. Entonces, si el Señor está sosteniéndome, joven que me escucha, no importa lo que quizás ahora mismo yo esté viviendo, esté pasando. Porque recuerde, al final del libro de los Hebreos, y creo que eso es lo que más quiero enfatizar en el día de hoy, que usted se vaya con esta palabra. Al final de los libros de los Hebreos, del capítulo 11 específicamente, que Pablo termina de escribir toda esta sección de los honrados de la fe, al final dice que ninguno vieron la promesa de Dios. O sea, estas personas se esforzaron tanto aquí en la tierra, obviamente todo con el fin de agradar al Señor, que ninguno de ellos vieron lo que el Señor le había prometido. O sea, Moisés no llegó a la tierra prometida. Abraham no llegó a ver la descendencia que el Señor le había dicho que tenía. Incluso le llegó a preguntar, Señor, tú me prometes una descendencia, pero yo no tengo ni hijo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ninguno vieron aquellas promesas que el Señor le había establecido. Pero ¿eso dejó de titubear su fe? No, su fe se mantuvo firme. Porque quizás la promesa no la vean ahora. Porque no es una promesa, recuerde que la Biblia no se trata de usted y de mí, se trata de glorificar al Señor, se trata de honrar al Señor, de enaltecer al Señor. Entonces, esas promesas enaltecían al Señor y quizás no la vea ahora, pero en la vida venidera, Abraham está viviendo toda la descendencia que el Señor le dio. Moisés está viviendo la tierra prometida que le dio el Señor y nosotros estaremos en una tierra y cielo nuevo que el Señor nos ha prometido. Y tú sabes que eso es muy importante porque tendemos la tendencia, la mala tendencia, a veces de creer en algo porque vamos a obtener un beneficio. Entonces, nosotros no vamos a creer en el Señor porque el Señor nos va a dar cosas materiales. Yo voy a empezar a creer y voy a estudiar la palabra para que el Señor, porque yo sé que el Señor va a estar conmigo, el Señor va a suplir todas mis necesidades, el Señor me va a dar un carro y todo eso. Y cuando nos vemos el carro que nos llegó, entonces decimos, no voy a creer entonces nada. Entonces, nuestra fe no está basada en eso. La fe verdadera no está basada en eso. La fe verdadera incluso dice, aún no vea nada, voy a seguir creyendo. Aunque mis ojos no vean quizás lo que yo quiero, voy a seguir creyendo. Porque es como decías, no se trata de mí, de llenar mis necesidades, de llenar mi ego. Lo que yo quiero, que es lo material, lo que siempre uno quiere es las cosas materiales. Uno nunca está pensando en otras cosas. Exacto. Y principalmente nosotros los jóvenes queremos carro, queremos que sí o qué, queremos profesión y todo ese tipo de cosas. No es eso lo que el Señor nos promete. El Señor nos promete una vida eterna, una vida plena, y es en Cristo. Y nuestra vida es para glorificarle a Él, no para llenar nuestros deseos. Entonces, aún si no vemos, es como
otra vez vuelvo a personajes de la palabra del Señor, aún si no vieron la promesa, siguieron creyendo. Siguieron creyendo, siguieron firmes en la palabra del Señor. Mira, y eso habla mucho de dónde está nuestro corazón. Sí. Si yo entonces tengo mi esperanza en que si porque yo leo la Biblia y visito la iglesia, el Señor me va a dar ese trabajo o me va a dar ese empleo o me va a ayudar en mi carrera, entonces yo estoy poniendo, mi corazón está en otro sitio. O sea, en ese lugar está mi tesoro. Mi tesoro está en la tierra. Y yo creo que mi tesoro, yo debo de tener firme de que mi tesoro está en los cielos. Entonces yo debo de creer que mi corazón debe estar guiado y fundamentado en la palabra del Señor para así continuar creciendo todos los días. La Biblia tiene muchos ejemplos. La Biblia nos da ejemplos de personas jóvenes que nos han ayudado y que nos brindan la oportunidad de creer aún más firme en lo que nosotros hemos creído. Y no estamos tarde para empezar a aprender. Si nosotros nos analizamos y, como decía el salmista David, examíname y pedimos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos haga ese escaneo completo de nuestra vida, a ver si hemos estado realmente viviendo bajo una fe verdadera o una fe inestable, una fe que se basa en lo que yo obtengo y por eso voy a creer. Si le permitimos al Señor, al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, que empiece a examinar nuestra vida y que nos haga entender, ¿verdad?, a la luz de la palabra, cómo hemos estado viviendo, y quizás encontremos muchas faltas y quizás entendamos que nosotros en algún momento hemos vivido una fe basado en cosas erróneas. Quizás el mucho conocimiento nos ha hecho a nosotros volver a clavar al Señor en la cruz. Quizás mi forma de vivir, mi forma de expresar mi fe a otros, también me ha hecho entender que la palabra no era lo correcto. Entonces tenemos una nueva oportunidad. Me encanta el Señor por eso, porque es un Dios de nuevas oportunidades. Y hoy que podemos hablar de eso es porque el Señor quiere que nosotros empecemos a cambiar. La palabra del Señor está presta, y es una de las cosas que hace el estudio de la palabra, es que nos desnuda a nosotros mismos y nos hace entender que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que debemos de mejorar. Y si el Señor nos está permitiendo abrir nuestros ojos a estas escrituras, a estos temas, es porque Él entiende y sabe que nosotros necesitamos sustentar nuestra fe en la palabra del Señor. Sí, y sobre todo en la palabra, Lizelot. Mira, hoy en día, y no está mal, como lo decía al principio, la mucha información también nos ayuda a conocer ciertas cosas, pero decía una persona en un estudio que cuando yo permito o me leo un libro, porque hay muchas iglesias que se basan en lo que, leí un libro de un autor y es bueno, yo estoy haciendo algo que él decía, hacía como un ejemplo de que cuando yo leo un libro y no leo la palabra del Señor es porque yo estoy comiéndome algo de alguien que ya comió y entonces me lo estoy sacando y se lo estoy dando a esa persona. Entonces es como que no debe ser así. Yo también quiero masticar la palabra del Señor. Yo también quiero saborear la palabra del Señor. No que otros la saboreen y después que me la den, porque entonces no estoy creciendo. Voy a crecer conforme a como ellos han querido que yo crezca. Entonces yo debo ser sabio en esa parte. Y no es que estamos diciendo que no lean libros, no, es bueno. Es muy bueno. Es bueno el conocimiento, es bueno aprender, es bueno estudiar, es bueno prepararnos, es bueno saber, tener ese hábito de lectura. Lo que estamos hablando es que no nos queramos sabios en nuestra propia opinión. Exacto. No lo sabemos todo. Nosotros tenemos que cada día mirar a lo que dice la palabra acerca de cómo debemos de vivir. Ese es más bien como el mensaje final, a mi entender. ¿Qué dice la palabra acerca de cómo debo de andar? ¿Qué dice la palabra acerca de cómo debo de conducirme? ¿Está mal que yo haga tal cosa? Es como alguien que siempre dice, cuando vaya a hacer algo, siempre me voy a preguntar, ¿cómo se sentiría el Señor si yo hiciera eso? Si voy a decir algo, ¿qué diría Jesús en mi lugar? Entonces, esto es parte de nosotros los jóvenes, es una tarea que tenemos y que tenemos que tomarla con mucha responsabilidad, y creo que no la hemos tomado con la responsabilidad que deberíamos, porque estamos viviendo como que si Cristo no viniera. Estamos viviendo como que el Señor no va a venir y yo estoy súper bien y mi vida, viviendo una vida desenfrenada, está súper bien, estudiando, llenándome de maestrías, llenándome de carreras, entendiéndome siempre sabio. Eso es lo mejor, cuando realmente
estoy muy lejos de Estoy Dios. muy lejos de Estoy Dios. muy lejos de Dios. Y yo debo de tener esa firmeza en el Señor. Realmente este es otro consejo, jóvenes, del día de hoy, porque para nosotros es bastante importante que usted se fundamente la palabra del Señor. Usted y yo somos la próxima generación que vamos a ser los próximos líderes, maestros, pastores. Entonces, si desde ahora, le decía un consejo eso a un joven, si desde ahora yo no voy canalizando todos los parámetros que el Señor me está dando, entonces el mañana para mí no va a ser fundamentado. En el mañana para mí va a ser siguiendo fundamentándome de lo que dijo alguien más. Y no voy a crecer en el Señor. Voy a crecer a conforme otros quieran que yo crezca. Entonces nuestro consejo realmente del día de hoy es que filtre todo lo que usted escuche, oiga, lea por la palabra del Señor. No todo autor que escribe 110 libros y es un bestseller es conforme a las escrituras. Recuerde que usted debe pensar, ¿es el hombre que fue inspirado o es la palabra del hombre que fue inspirada? Es la palabra que fue inspirada. O sea, la palabra, quizá usted diga, pero la Biblia fueron escritas por hombres. Sí, fueron escritas por hombres, pero las palabras de esos hombres fueron inspiradas por el Señor. Entonces, yo debo de conocer que si las palabras de esas personas también son inspiradas, no puedo decir que son autores malos, pero yo debo de saber que mi fundamento tiene que ser la palabra del Señor. Yo debo de filtrar lo que yo estoy leyendo por lo que dice la Biblia. Pero aquí él está hablando de los ángeles, que los ángeles hacían esto. ¿En qué me ayuda eso en mi desarrollo? ¿En qué me ayuda eso a crecer? ¿En cómo lo veo en mi salvación, en el plan divino en el Señor? ¿En cómo el Señor lo está planteando en la Biblia? O sea, son preguntas, cuestiones. A mí me encanta decirle a las personas, pregúntele la Biblia. Usted no entiende un texto, pregúntele el texto y el texto les va a responder. Y tú sabes, algo también importante y como consejo de igual manera a cada uno de nosotros, porque de igual a nosotros la palabra nos está enseñando e instruyendo, es que no creamos en cualquier cosa. Exacto. Es como decías, cuestionemos, ¿no?, lo que está diciendo la sociedad. Esto de la ideología, esto de creer en religiones extrañas y todo ese tipo de cosas, usted ya sabe los nombres. Cuestiónate, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Pero la palabra no lo tiene todo. Sí, realmente todo. Y es increíble cómo el Señor, aún es este libro haberse escrito muchísimos años después, nosotros podemos encontrar situaciones que estamos viviendo en esta actualidad. Entonces, cuestiónate, joven que nos estás escuchando. No te dejes llevar por las corrientes del mundo, aquella corriente que te aleja de Cristo, aquella corriente que va muy en contra de lo que aprendiste quizás desde niño y tú conoces la palabra. Y aquellos que no la conocen, de igual manera les invito a que se adentren en este mundo maravilloso que solo nos lleva a la salvación. Sí, realmente un mensaje para aquellos jóvenes que nos están viendo y que no conocen al Señor. Esta palabra que nosotros estamos mencionando tanto es la palabra de Jesucristo. Jesucristo fue el líder supremo, dice que la palabra del Señor, que es el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Cuando leí eso me impresionó porque el sacerdote de Melquisedec fue otorgado por el Señor y que sea por él ordenado a Jesucristo. Es increíble cómo el Señor desde un inicio tenía todo planificado. Jesucristo vino a esta tierra, bajó de su trono para sentarse aquí con nosotros, enseñarnos cómo vivir y sobre todo morir por nuestros pecados. Y hoy en día nosotros somos libres, pero bajo las Escrituras, obviamente, porque qué bueno es ser esclavo del Señor y de conocer la palabra del Señor, porque hoy podemos tener libertad de mí, de que hoy yo puedo morir, de que mis deseos pueden morir y vivir Cristo en mí. Qué bueno es saber que Cristo vive en mí, porque esa conducta del Señor es lo que yo estoy reflejando. Estoy reflejando valores, estoy reflejando moral, estoy reflejando vida, gozo, paz. Estoy reflejando benignidad, estoy reflejando todo el fruto del Espíritu que dice la palabra del Señor que puede morar en mi vida y que puedo ser ejemplo para otros. Y que sobre todo, quizás en este tiempo, dice la misma palabra, dice Pedro,
que en este tiempo nosotros vamos a sufrir por muy poco tiempo, vamos a pasar sufrimiento, pero vendrá el momento donde conoceremos al Señor. Y qué bueno sería que usted que me está viendo, que quizás no conoce al Señor, sea mi vecino en el cielo y que nos encontremos allá y que diga, pero yo vi tu programa y conocí al Señor, no porque yo lo estoy aquí, sino porque te hablé de la palabra del Señor y conociste al Señor. Qué bueno es saber que el Señor bajó de su trono y que murió por ti y que te espera, que quiere no conocerte porque el Señor ya te conoce, pero te espera para que tú conozcas de Él y que puedas vivir conforme a su propósito. Sí. No podemos vivir como habla en Efesios de los niños que vienen y van, inestables. Debemos de empezar a crecer y crecer en la palabra. Y un punto importante y como consejo final, y es que el crecimiento en la fe viene de la palabra del Señor. Nosotros adentrándonos en la palabra del Señor, estudiándola y viviéndola, compartiéndola con otros, es como vamos a crecer en la fe. Y nuestra fe se va a cimentar en el Cristo verdadero. Así es. Realmente les invito, como les decía, a que si usted escuchó este programa o lo está viendo también, porque lo estamos transmitiendo por Mundo Cristiano IDP, YouTube, si lo está escuchando, lo está viendo, les invito a nuestra iglesia local para que conozcan más del Señor. Nosotros estamos ubicados en el Espaillat número 86. Ahí usted puede acercarse, conocer más del Señor. No le estamos invitando a que se convierta inmediatamente, pero sí le estamos haciendo una invitación a que escuche la palabra del Señor, porque escuchando la palabra del Señor es que usted va a entender cómo realmente se vive en este mundo. Hoy en día hay muchos líderes, como les decía, hay muchos líderes y retomo eso y me dolió y termino con esto. Los líderes que aprueban tipos de pedofilia, tipos de abusos y son líderes de religiones, pero nosotros tenemos un líder, el líder Jesucristo, que vino aquí a esta tierra y nos dio ejemplo en todo. Y sin pecado, dice la palabra del Señor. Y todos tienen testimonio, incluso aún aquellos que no creen, tienen testimonio de que fue un hombre ejemplar en todo lo que hizo. Entonces, creo que es el mayor líder al cual usted debe de seguir. Y por eso le invito a nuestra congregación. Somos Iglesia de Dios de la Profecía Central. Ahí usted puede acercarse con nosotros. Y si no, vaya a una cercana que está a su casa. Lo importante es que usted se nutra de la palabra del Señor y pueda conocer hoy a Jesucristo. Claro que sí. Y nada, y como invitación final, a ti joven que nos estás escuchando, acércate al Señor, adéntrate en su palabra. Es el momento preciso que el Señor nos está permitiendo para que nosotros podamos venir confiadamente al trono de la gracia, aquel trono que nos acerca a Él, aquel trono que nos hace agradables a Él. Permite que el Espíritu Santo empiece a escudriñar, empieza a moldear, empieza a trabajar en toda tu vida para que tú puedas entender que Él es el único Salvador y permite que la palabra del Señor te ayude y nos instruya porque nos está instruyendo. Así que es mi consejo final. Gracias por estar ahí siempre en sintonía. Nos vemos en una próxima entrega en su programa Mundo Cristiano, su sección juvenil en la TV. Dios le bendiga y Dios te guarde. Bye bye.